¿Cómo están? Otra vez estamos aquí contentos como siempre porque aparte nos encanta nuestro trabajo. Y déjenme platicarles que hoy tenemos un programa por demás interesante. Con nosotros tenemos a un periodista ya con una larga trayectoria. Actualmente está haciendo unas cápsulas de las cuales vamos a hablar al ratito, pero ahorita primero se los presento. Con nosotros, Ricardo Burgos. Muchas gracias, muy amable, gracias. Ricardo, muchas gracias por estar Joana. con nosotros. No, al contrario, es un honor estar aquí contigo. Gracias. Y con todo el equipo, muchas gracias. No, muchas gracias. A ver, Ricardo, platícanos, ¿cuántos años llevas de trayectoria? Mira, tengo 45 años en el periodismo. Empecé como reportero de deportes en la agencia noticiosa Notimex, después el Heraldo de México, y después estuve trabajando 6, 7 años en Grupo ASIR en radio y en Radio Educación. Y después, desde 1984, he estado trabajando en oficinas de prensa, ya algunos años, y bueno, y últimamente pues me he dedicado mucho a hacer artículos como colaborador, artículos en diversos portales de noticias, 12 portales, y desde hace 2 años escribo lo que llamo yo historias en el metro. Y bueno, pues ha tenido mucho éxito, la verdad. Cada 8 días escribo una historia y 12 portales de noticias precisamente publican estas historias. Véanlas porque la verdad están interesantes, yo las estuve viendo y están cortitas, están súper digeribles, pero además me gusta que están bien documentadas. Sí, bueno, precisamente esa es la idea. La idea es escribir lo más ameno posible, lo más breve posible, porque ahora la gente ya no lee mucho más, ¿no? Ahora a la gente le gusta la brevedad. Y también las cápsulas que me hace favor de producirme 3 o 4 portales de noticias, cápsulas videograbadas, también son muy cortas, no pasan de 2 minutos precisamente, ya con producción, pero también lo que hacemos es hacerlo lo más breve, conciso y más digerible posible. Pero fíjate, ahorita que estás diciendo, justamente la gente de ahora no ocupa mucho tiempo ni en ver ni en leer. Tú que eres periodista, digo, y el periodista tiene que saber de redacción, tiene que saber de investigación, tiene que saber de muchísimas cosas, lectura, obviamente ortografía, muchas cosas. Sí. Hace de tus inicios a cómo ha cambiado la época ahora, ¿cómo ves el periodismo? Pues lo que pasa es que en términos fundamentales no ha cambiado mucho. O sea, la redacción sigue siendo la misma, la ortografía sigue siendo la misma, la gramática. Yo te cuento, también doy talleres de redacción, estoy dando un taller cada mes a distancia, y la verdad es que lo que les digo a la gente que participa conmigo es que la redacción no cambia. O sea, la redacción sigue siendo la misma. Ok, la redacción es la misma, pero ahora tienes que resumir. Tienes que sintetizar. O sea, antes nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos en radio, yo trabajé en radio, como reportero teníamos la dificultad de hacerlo lo más breve posible. Por ejemplo, si te piden 30 segundos de una nota, tenías que hacerlo en 30 segundos. Ahora tienes que hacer una nota breve, por ejemplo, los periódicos, si se dan cuenta, ya hacen notas muy breves, ya no hacen notas como aquel entonces del periódico Excelsior, por ejemplo, que hacía notas y pase a la página 12 y luego pase a la página 18 y luego pase a la página 45, ¿no? Ahora todo es muy breve. Ahora las notas te piden, cuando trabajas en un periódico, si eres el jefe de información o de redacción, a tu reportero les pides una nota de una cuartilla, que es una hoja. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ahora ya la gente ya tiene que leer, sobre todo por la cuestión de las redes sociales, tiene que leer o está obligada a leer lo más conciso posible. De hecho, digo, hay periódicos que antes yo me acuerdo que tú comprabas el periódico y era grueso, venía grueso. Sí, claro. Y ahora si trae 2 hojas, 3 hojas, es mucho, ¿no? Claro, porque sí. También ahora todo se va a lo digital. Claro. Sí. Entonces, eso cambia muchísimo. Yo sí siento que es mucho más difícil tratar de exponer toda una idea en un espacio. Los digitales básicamente es la portada y el encabezado, y tu titular tiene que ser interesante. Pero ahora también justamente eso, la diferencia del trabajo como periodista de antes a ahora. Sí,
te digo, bueno, ahora se ha complicado más, es increíble, quizá es paradójico, pero es increíble que se ha complicado más la información porque ahora es mucho más ágil. Antes, cuando trabajábamos en periódicos, por ejemplo, no había bronca, escribías tu nota a las 4 o 5 de la tarde y esperabas la información hasta el día siguiente. Ahora no, ahora la información es de inmediato. O sea, está ahorita una conferencia de prensa, está una declaración del político o del empresario o de algún actor destacado, y en ese momento ya se está transmitiendo la información, y antes no. Sí, lo tienes de primera Entonces, mano. ahora el periodista, el reportero, tiene que ser una persona mucho más ágil, mucho más movida, que sepa manejar además mucho mejor la redacción, mucho mejor la información. Y ahora, bueno, incluso, por ejemplo, hay medios de información como Excelsior, que manejan radio, televisión, periódico, redes sociales, y bueno, y el reportero tiene que hacer 1000 chambas, y desafortunadamente 1000 chambas, y como dicen los amigos del periódico Excelsior, por el mismo boleto, ¿no? Por el mismo boleto, y además necesitas sueldo. tener la herramienta. O sea, por lo menos el celular conectado a internet, claro, y una buena cámara. Así es. Sí, en muchos lugares incluso tienes que hacer videos y fotografías al mismo tiempo que tienes que hacer tu nota. Entonces sí, ahora se me hace mucho más complicado. Antes éramos quizá un poquito más tranquilos, ¿no? Más relajados, ¿no? Más relajados. ¿Sí? Pero también igual de esa misma forma podían, como dices, a lo mejor hacer una redacción y no tener que estarse complicando de a ver qué le pongo, que llame la atención, que sea verídico, que venga de buena fuente. O sea, todo eso lo tienes que hacer ahorita. Sí. Bueno, siempre, eso es definitivo. Eso tiene que ser, y eso ha sido siempre, tienes que ser responsable para manejar tu información, definitivamente, sobre todo para tener una buena cabeza que atraiga a la gente. Yo siempre digo que nosotros los periodistas, los que escribimos, a final de cuentas, escribimos no para nosotros, escribimos para los demás. Uh-huh. Entonces es importante escribir la información de tal manera que sea de interés para la gente. Si no, si no te van a leer, entonces no cumples con tu objetivo de ser periodista o de ser escritor, a final de cuentas. Claro, pero mira, vamos a regresar, te voy a hacer una pregunta, vamos a ir a un corte comercial y regresamos y me dices, los beneficios del tipo de noticias que se dan ahora. ¿Sí? Regresamos. Sí. Bueno, fíjate nada más antes de comenzar, puedes creer, o sea, es verano y con el frío que hace hoy, hasta de botas ando como si fuera otoño o invierno, claro, una cosa así. Claro. Qué feo está este desfase
Qué ecológico. Bueno, a ver, dime, las redes sociales ahora son muy rápidas, pero también hay mucha información falsa. Claro. ¿Cómo ves el manejo de la información hoy en día? Yo creo que hemos abusado de las redes sociales. O sea, no, la mayor parte de la gente no somos responsables. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Y por eso, de repente vemos las famosas fake news. Y además hay en todos los niveles. Sí. Todos los niveles y en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Y la verdad es terrible porque la situación de las redes sociales debe ser mucho más, no regulada, yo creo que no se debe regular a final de cuentas, yo creo que Pero de alguna manera más controlada, ¿no? Exacto, sí, pero nosotros también debemos tener esa responsabilidad. O sea, si tú manejas un tuit falso, vamos, es tu responsabilidad a final de cuentas, pero no creo que la gente tenga tanta facilidad como para manejar esas redes sociales y que escriba lo que quiera, ¿no? O sea, que además no debería de ser, claro. Porque hoy en día yo creo que lo que ha provocado mucho el uso de las redes sociales es que con la mano en la cintura puedes acusar a alguien. Así es. Y a lo mejor ni siquiera en la vida se han visto, pero tú ya lo acusaste porque simplemente lo viste en una foto y te cayó mal. Claro. Y a mí eso se me hace un peligro inminente. No, de eso hablo yo precisamente y vamos, vemos en las redes sociales acusaciones tremendas que vamos, nos causan impacto, ¿no? Ayer estaba viendo algo que me impactó mucho, aunque ustedes no lo crean, pero estaba viendo información que se está manejando en contra del famoso payaso Chuponcito. Ay, ¿no? pero sí me cae re bien. Bueno, hay 4 mujeres que lo están acusando de acoso sexual. Entonces es increíble. Dices, bueno, y así empezó precisamente en redes sociales. Y entonces ahora ya se hizo un escándalo con Chuponcito porque pues lo están acusando. Entonces, si es cierto o no, de todas maneras, bueno, ya hay... Sí, quién sabe si es cierto o no, parece pero que alguien ya lo señaló. Así es. Y hay denuncias. Entonces, igual pasa con la situación de Enrique Guzmán, con muchas personas. Con muchas personas, la youtuber esta que acaban de detener ayer, ¿no? Claro. Just Stop o algo así se llama también. Sí, Just Stop, exactamente. La verdad es que sí es muy delicado, yo creo, el manejo de las redes sociales y la información que se suelta ahora, pero como dices, la gente no lee. Por favor, lean, queridos, lean. Claro. ¿Cuántas veces no ves que publican algo de ayudemos a fulano, ayúdenme a encontrar, y ves que es una publicación de hace 7 años? Sí. Se accidentó fulanito, avísenle a su familia, de hace 7 años. Dices, ¿para qué lo republican si esto, o sea, fuerza ya deberían de haber encontrado, en tanto tiempo deberían de haber encontrado a su familia? Claro. Pero ahora dime una cosa, Ricardo, ¿qué traerías tú del periodismo de antes? ¿Qué traerías a esta época? Pues mira, la verdad es que yo lo único que traería sería la tranquilidad. A mí me gusta mucho el periodismo actual. Porque es mucho más dinámico. Sí. Es mucho más dinámico, mucho más ágil. Hay mucha gente improvisada, eso es lo terrible, ¿no? A pesar de que ahora ya hay muchos licenciados en periodismo y en comunicación, sin embargo a mucha gente le falta capacidad, a mucha gente que le falta preparación. Y curiosamente, ahí en los tiempos en que yo empecé, en los años 70, había mucha gente muy profesional y no era egresado de ninguna carrera de comunicación y de periodismo. Pero eran apasionados de la carrera. Eran apasionados y además escribían de maravilla. Yo tenía un maestro que fue mi maestro en deportes precisamente, don Salvador González Ruz, que era excelente escribiendo, excelente. Y el señor nunca estudió periodismo. El señor salió de ser ayudante de redacción a reportero y después ya a manejar otras cosas, pero escribía de maravilla. El señor, y además escribía en máquina mecánica
y nunca se equivocaba. Es terrible, o sea, más bien es increíble. Es que, no, a lo mejor ustedes se van a asombrar, pero en máquina mecánica, y escribía rapidísimo, y ni una sola coma, ni un solo acento. No, por eso de veras que qué impresionante. Sí, O sea, claro, ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contárselos. La máquina mecánica, o sea, en verdad, tecleabas con miedo porque te equivocabas. Sí, claro. Y el corrector, la plaquita, tenías que meter una plaquita blanca y darle el teclazo con la letra Así con la es. que te equivocaste para que marcara encima y lo borrara. No, bueno, era todo un show. Sí, no, bueno, y de por sí ahora con laptop y computadora nos estamos equivocando permanentemente. Claro, ahí es mucho más fácil hacer las correcciones, pero mi jefe de aquel entonces, don Salvador González Ruz, escribía de maravilla, una redacción impecable y nunca se equivocaba. Entonces, esa es la gente muy talentosa que no estudió periodismo ni comunicación y que bueno, que a lo mejor se requiere en este tiempo, ¿no? Pero la gente que le gusta lo que hace, que realmente se apasiona de lo que está haciendo. Claro, sí. Porque de lo contrario, pues la verdad es que las herramientas ahora son muy útiles, pero creo que también están mal usadas, porque nos resuelven la vida en 2 patadas. Claro, e insisto, he ido a muchas pláticas en escuelas de periodismo y de comunicación, y yo lo que les digo a los chavos es que hay que prepararse. O sea, no pueden pensar en ganar dinero si no te preparas. Claro. Y ahora necesitas, como comentábamos hace rato, necesitas mucha preparación, estar más capacitado, porque ya no tienes a 2 o 3 adelante de ti. No. Ya tienes a 15, 20 adelante de ti que a lo mejor está más preparado. Sí. Que sabe inglés, que sabe francés, que saben 4 o 5 idiomas. Entonces, tienes que prepararte mucho más. Y eso, pues la verdad, es muy difícil en ocasiones que mucha gente entienda que hay que prepararse. Y mientras más nos preparamos, pues lógicamente vamos a tener mucho más posibilidades de trabajar. Claro, pero también yo creo que influye muchísimo el que ahora cualquier persona que tenga una cámara y un celular, a muchos les dicen reporteros o les llaman y entregan, la verdad, cualquier cosa con tal de presentar una imagen. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Y ya estamos aquí de vuelta en este último bloque. Ay, es que se me pasa rapidísimo, eso sí me choca, te lo juro. Vamos a tener que hacer más largo el programa. A ver, Ricardo, platícanos anécdotas, la dificultad como periodista. Eso te lo quería preguntar desde el principio y se me fue. Las dificultades como periodista antes y las de ahora. Porque justamente tú lo acabas de decir, ya no tienes 5, tienes 20 enfrente. Pues mira, yo les voy a confesar que cuando empecé a trabajar en el periodismo como reportero, yo no quería ser reportero. Yo estudié periodismo porque quería escribir.
Okay. Entonces escribir novelas, cuentos. Siempre me he dedicado a escribir novelas y cuentos, pero jamás me imaginé ser reportero. Yo era muy tímido, muy miedoso, pero empecé a viajar y a desarrollar la confianza en mí mismo y por fortuna fui madurando y yo digo que el reportero tiene que ser audaz, o sea que no debes tenerle miedo a nada. Entonces ahora pues la verdad es que yo no le tengo miedo a nada. Yo empecé a los 20 años de edad a reportear, por fortuna me mandaron a viajar mucho, eso me ayudó a madurar y ahora, bueno, pues ahora escribo historias, crónicas en el metro y me preguntan que cómo le hago para preguntarle a la gente, por ejemplo, al bolero, al que va tocando la guitarra en el tren, al de intendencia del metro, al taquillero, que cómo le hago para preguntarle, pues simplemente así, ¿no? O sea, llega así, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo? ¿No? Entonces, así es como tiene que ser siempre, y yo digo que pues la esencia de reportero no se te quita jamás en la vida, ¿no? Bueno, ¿y has publicado, ahorita que dijiste, has publicado algún libro? Estoy trabajando desde el año pasado, empecé en enero del año pasado, y ya tengo un borrador de un libro que se llama precisamente Historias en el Metro, Vivencias y Ocurrencias, que desafortunadamente, como empezó la pandemia en marzo, está detenido. Ahorita pues no podemos editarlo, pero ya está listo, ya está preparado y pienso editar ese libro y hacer una segunda edición porque ya tengo 105 historias en el metro y bueno, pues espero que ya por fin editar la primera edición del libro, porque bueno, como te comento, la pandemia nos impidió publicar el libro ahora. Exacto. ¿Por qué el metro? ¿Por qué se te ocurrió? Fíjate que fue una coincidencia porque yo en 2019 trabajé en comunicación social del Instituto Politécnico Nacional, entonces viajaba de sur a norte hasta el metro Politécnico, entonces un día se subió una señora al vagón donde yo iba, una señora desaliñada, con ropa muy sencilla, se sentó en uno de los asientos, yo nunca me siento en el metro, se sentó en uno de los asientos, eso fue en junio de 2019, y de una bolsa de tela, sacó una grabadora color rosa mexicano de cassettes que ya no se usan, puso un cassette y empezó a escucharlo a todo volumen, una canción de los Babies, cariño que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Y la señora, yo pensé incluso que iba a pedir limosna o pedir dinero, no sé, que iba a pedir algo, y no, la señora estaba sentada, terminó la canción en el cassette y lo volví a escuchar, y lo volvió a escuchar. Entonces, en la 9ª ocasión que lo puso, yo ya me bajé, ya no pude ver cuánto tiempo o cuántas veces escuchó la canción la señora. Entonces, yo me bajé, llegué a la oficina y dije, esto tengo que escribirlo. O sea, es una cosa... Sí, porque sí, es poco común que alguien reponga y reponga y reponga no, como si trajera audífonos. No, y además a todo volumen. Entonces escribí tres párrafos de esta historia, ni siquiera le puse nombre, y dije, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo escribo? No tengo ningún medio donde escribirlo. Dije, bueno, yo ni siquiera usaba Facebook. Dije, lo voy a poner en Facebook. Entonces lo escribí en Facebook. Y al día siguiente salí del metro Politécnico nuevamente y me encontré un bolero muy simpático que en lugar de darte el periódico, me dice, oiga, es su primera vez que se bolea, ¿me permite hacerle 50 preguntas de historia y civismo? Le dije, sí, dije, yo me quedé así, dije, híjole, este cuate, dije, es terrible, ¿no? Dije, pues, órale, le dije, ¿cómo no? Dije, no creo que tarde 50 preguntas en bolear, me dije, seguramente 20 preguntas y se acabó. Ajá. No, pues llegó, y sí, la verdad me hizo preguntas difíciles como qué nombres, los nombres de los niños héroes, qué significan los colores de la bandera, ¿no? Nombres de heroínas de la independencia, de héroes de la revolución,
50, entonces iba en la pregunta Te 40. hizo las 50. Sí, iba en la pregunta 40, cuando terminó de bolearme. Y entonces yo me quise levantar y me dice, pues, espérese, te faltan 10 preguntas. Dije, bueno, pues échemelas, ¿no? Entonces me echó las 10 preguntas y entonces a las 50 le dije, ahora sí, muchas gracias. Espérese, le falta su calificación. Y entonces dije, caray, dijo, pues échemela, ¿no? Y dice, 9. Ay, le dije, don Raúl, después supe cómo se llamaba, lo he ido a visitar 2 o 3 ocasiones. Y le dije, don Raúl, muchas gracias, le agradezco mucho. Digo, entonces yo me bajé orgulloso pasé año y con 9 de calificación. Entonces dije, esta historia también la tengo que contar. Y así empecé y dije, bueno, y fueron historias seguidas de un día para otro. Entonces dije, voy a escribir una historia del metro, como viajo todos los días en el metro. Dije, voy a escribir una historia. Dije, pero diario no, porque entonces la gente se va a aburrir. Y en Facebook, digo, bueno. Y entonces dije, voy a escribir una historia cada 8 días. Y desde hace 2 años escribo una historia cada 8 días y muchos portales, muchos periódicos se empezaron a interesar en las historias y entonces me empezaron a hablar, me dijeron, oye, nos gusta tu historia, ¿la podemos publicar? Sí, con mucho gusto. Entonces, hay muchos medios, 12 portales exactamente, 2 periódicos, el periódico La Prensa y el periódico Contrarréplica, que me publican cada 8 días las historias que yo subo a mi página de Facebook. Pues yo les digo, no se pierdan esas historias, porque además tu historia, lo que me acabas de contar, deberías también de publicar. Sí. O sea, pero visto, o sea, como si alguien más te hubiera visto a ti. Claro. Eso sí. Ricardo, te lo agradecemos muchísimo. Como agua se nos fue. Sí. Pero muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Yo te deseo todo el éxito del mundo. Yo digo, vi tus cápsulas muy interesantes, pero con tu libro también deseo que tengas mucho éxito. Muchas gracias, te lo agradezco y muchas gracias por este espacio que me das en este programa. Al contrario. Gracias, Ricardo Burgos. Muchas gracias. Gracias.